Estamos en tiempos de mucha desobediencia y anarquía y va a intensificarse. Y el libro que vamos a examinar hoy, el libro de Jueces, nos habla de los tiempos en que Israel era rebelde contra Dios, se volteaba contra Dios y como quiera Dios continuaba con su gracia hacia su pueblo. So, especialmente ahorita que estamos para ya iniciando un nuevo año y no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, aunque algunos profetizan diferentes cosas. Una de las cosas que siempre vemos que este libro nos indica es el pecado del hombre, que el hombre sin Dios es un desastre. So, veremos entonces con la ayuda de Dios el libro de Jueces, que es el número 7 libro de la Biblia, y Jueces es el título que se le dio a este libro, que tiene 21 capítulos. Y si podríamos ver la primera parte de este libro, vamos a ver que hubo un comienzo triste, donde Israel entra a la tierra prometida. Ya Josué fallece y da las últimas palabras otra vez de la muerte de Josué. Y hay una transición de entre el libro de Josué y la conexión con los reyes de Saúl, del imperio de Israel, y David y Salomón. Y en ese proceso Dios levantaba y levantó a jueces, o sea, líderes, para poder guiar y dirigir al pueblo de Dios. Y siempre es así. Dios es el que escoge, Dios es el que pone personas. Hasta entre, hay 12 jueces que fueron seleccionados por Dios, que menciona del capítulo 2 al 16 el libro de Jueces. Y el más famoso de todos esos jueces es Sansón. Entre los 12 jueces también había una mujer llamada Débora, que ella no quería ser líder, pero nadie se atrevía a guiar y ayudar y dirigir al pueblo de Dios. Y por eso Débora recibe la responsabilidad y lleva a cabo una victoria. En estos se aproxima entre 300 y 400 años del tiempo de los jueces, hasta que llega Samuel, que ya de Samuel, claro, él es el que unge al rey Saúl y luego también al rey David cuando estaba todavía joven. So, vemos entonces el libro de Jueces hoy en este día, y vamos a orar para que nos siga guiando el Señor para examinar este libro que se llama Jueces. Gracias, Señor, por su palabra que nos habla, y que especialmente en estos tiempos donde vemos anarquía, desobediencia y la decadencia de nuestra sociedad, lo vemos en este libro. Ayúdenos a claramente ver, Señor, cómo poder cambiar y tener un despertamiento real, un despertamiento que haga que el pueblo de Dios de corazón le sirva a usted, y no por otras causas o por otras cosas. Gracias, Señor, le damos por su palabra hoy en este día que nos va a hablar. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. So, continuamos entonces viendo que Dios habla en este libro a través de 12 jueces. Él escoge a estos líderes que realmente no eran jueces, eran como libertadores, y vinieron a ser héroes, que durante el tiempo de estos siervos que Dios escogía había paz. Pero es un ciclo que seguía pasando vez tras vez, y lo seguimos viendo en nuestro tiempo. La primera cosa que pasaba es que el pueblo estaba prosperando, las cosas estaban bien, había paz, no había guerra con nadie, y todo parecía que estaba en orden. Pero con la prosperidad viene la apatía,
viene entonces la envidia, viene toda clase de cosas que se interponen y se desvía la gente de Dios. Comienzan a actuar de un modo de que no necesitan a Dios porque todo lo tienen. Y cuando eso pasa, al alejarse de Dios, entonces comienzan a practicar las cosas del mundo o las cosas de los demás. En este caso, de los cananitas, que estaban ellos adorando otros dioses y llevando otras prácticas paganas que Dios les había prohibido al pueblo de Dios. Igual como a nuestro día, que Dios nos prohíbe las prácticas del mundo y fácil el mundo nos influye. Y luego cuando el pueblo se aleja de Dios, viene el ciclo de la opresión. O sea que el enemigo viene y ataca y los derrumba. Y viene el llorido y viene la queja y son destruidos y hasta viene toda clase de problemas porque el enemigo penetra y les hace, y Dios permite que lleguen para poderles allegar que el pueblo se humille. Y así el pueblo humillado y con las cosas todas volteadas al revés, entonces el pueblo comienza a humillarse ante Dios y a clamar, se arrepiente de lo que está haciendo y de cómo está viviendo. Y entonces en ese llorido Dios escucha y manda a un líder, manda a uno de estos 12 siervos que vinieron a guiar y ayudar al pueblo a sacarlo de la opresión. Y cada vez, y era lo mismo el ciclo, que prosperaban, se alejaban de Dios después, se retiraban a las prácticas mundanas, venía la opresión, entraba el enemigo y los devoraba. Se humillaban y una vez más Dios los salvaba a través de mandándoles al oír su arrepentimiento y su llorido a Él, les manda una persona para que venga a guiarlos y a libertarlos del enemigo. Ese es el ciclo del libro de Jueces y es lo que sigue pasando en nuestro día. Dios prospera y Dios nos bendice, pero con ello tenemos que tener mucho cuidado porque cuando estamos bendecidos es muy fácil olvidarse de Dios y concentrarse en las cosas de lo material o seguir acumulando las cosas y nos acomodamos y nos conformamos con las cosas que Dios nos da materialmente. Pero luego al alejarnos de Dios, entonces comenzamos a practicar, nos hacemos débiles, tenemos desánimo de las cosas de Dios, de ir a adorar a Dios. Y entonces cuando eso pasa, empezamos a practicar como los demás que no conocen a Dios, que no buscan a Dios y las prácticas que Dios condena. Y entonces Dios permite que el enemigo entre y ataque y venga y nos oprima. Y vemos después de eso, entonces el pueblo se humilla y igual sigue que Dios nos liberta. Pero llegará el día en que ya Dios ya no nos va a libertar, que Dios nos va a dejar en los últimos tiempos, como estamos viviendo en nuestro día, como dice y profetiza el Nuevo Testamento, que el hombre se va a ir hacia la maldad, que va a llegar el tiempo que Pablo le llama peligrosos, tiempos peligrosos. Y estamos llegando a esos tiempos que siempre ha habido maldades y tragedias y ataques del enemigo, pero va a llegar un tiempo en preparación hacia la gran tribulación, que va a llegar una tribulación tan tremenda que dijo el Señor, que nunca el mundo ha tenido tales tiempos como los que va a tener. Ahora eso me trae a un texto o varios textos que clarifican el texto clave para el libro de Josué, el libro de Jueces quiero decir. Vemos que hay 4 menciones de lo que dice, comenzando en el capítulo 17, verso 6, lo siguiente. Capítulo 17 de Jueces, verso 6. Dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el texto clave de este libro, que no había, y el que escribe el libro de Jueces, que juntó todo el material que hay en este libro,
que se cree que fue Samuel, pero nadie está seguro quién fue, pero habla y lo escribe del punto de vista cuando ya había reyes, porque por eso dice esta frase, en aquellos días no había rey en Israel, porque ya había en los tiempos en que se escribe. Y cada quien, cada uno, cada persona hacía lo que bien le parecía. El capítulo 18:1 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y por eso continúa narrando el desastre de la condición de los tiempos. Y luego en el capítulo 19, que es el capítulo más terrible, si usted quiere leerlo, del libro de Jueces, donde existe una historia bien triste, bien trágica de decaimiento del hombre. Y también comienza el capítulo 19, verso 1, que en aquellos días, cuando no había rey en Israel, y comienza así a narrar la historia de desastre que continúa degradándose en el libro de los Jueces. Y por último, en el capítulo 21 y el verso 25, que es el último versículo del libro de Jueces, dice lo siguiente también: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Son las prácticas que vemos que existen en Jueces. Cada quien hacía lo que él pensaba que era bien, lo que él pensaba que era bueno ante sus ojos, porque no había líder. Y realmente eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Igual manera, muchas veces porque no hay líderes que están guiando y dirigiendo, el pueblo hace lo que quiere. El pueblo practica y controla y domina las condiciones de cómo vivir. Y pues es triste. Por eso, aunque hay doctrina, aunque hay instrucción, como ahorita en nuestros tiempos, ¿quién está dominando? ¿Quién está guiando? ¿Quién está dirigiendo nuestras iglesias? Vemos, hermanos, de que ahorita cada quien, como estamos separados, con más ganas, cada quien va a continuar practicando lo que bien le parece, aunque siga la palabra de Dios, pero no tiene un líder. Cuando no hay líder, el pueblo colapsa, el pueblo cae. El líder tiene que promover visión, metas, ¿a qué le estamos tirando? Y cuando no hay metas, no hay visión, cuando no hay unidad, cuando no se trabaja aún para la gloria de Dios, hay desastre. Y la iglesia va a seguir sufriendo como en el libro de los Jueces, que llegó a su culminación al tiempo de Samuel, que casi se fue la lámpara que estaba encendida en el templo, porque no había aceite, indicando de la decadencia de la palabra de Dios. No había palabra de Dios, se escasó. Y ahorita de igual manera, aunque hay toda clase de videos como este que se está preparando y mucho más hay de comunicación por las redes sociales, es imposible y difícil de poder ayudar en una manera directa, como aquí que dice que no había líder. Hay muchos líderes, o al revés también. Todos quieren ser líderes, todos quieren mandar, todos quieren tener influencia, o todos quieren tener posiciones. ¿Y quién va a ser los que van a seguir? Muy pocos. Vemos entonces, por eso cada quien hace lo que él piensa. Eso me da a dar brevemente sobre este libro unas cuantas palabras de alarma. Primera cosa que vemos en el libro de los Jueces es la rebeldía del hombre. Por más que sea bendecido el hombre, hay algo que está mal. El hombre está dominado y controlado por el pecado que está en él. El hombre nace con el pecado desde su nacimiento. Las Escrituras nos enseñan que en pecado nos concibe Dios. O sea que a consecuencias de que el hombre ha desobedecido a Dios, cada persona, cada individuo que nace con la tendencia a ser rebelde, a desobedecer a Dios. Vemos que esa es la primera cosa que nos enseña el libro de Jueces, la rebeldía del hombre, y llega a su culminación de anarquía
totalmente en práctica de hacer lo que le parezca a la persona. Vemos eso en que la primera cosa que notamos en este libro. La segunda cosa que notamos y vemos que podríamos ser de lección para nuestra vida es de que Dios, en su gracia, que de veras demuestra al hombre a pesar de su condición que tiene para el hombre. Dios es un Dios de gracia, un Dios de compasión, un Dios de que cuando mira a un pueblo, al hombre humillado y que se arrepiente, Dios obra de una manera que su gracia se manifiesta, su misericordia desciende a tal grado que nos perdona. Y el Señor sigue obrando, sigue dándonos oportunidad, porque así es su gracia. Es un Dios que siempre está listo para poder perdonarnos si nos humillamos. Pero con la humillación y cuando nosotros nos arrepentimos, ahora caminamos en otra dirección, debemos de caminar en otra dirección. Pero muchas veces otra vez somos prosperados y seguimos cayendo en el pecado o en la maldad. Oh, qué triste cuando oímos de líderes que cometen esto, hacen lo otro. Y como con líderes, el líder que influye al pueblo, el pueblo por eso se desanima y se desvía cuando ven cómo practica y cómo vive. Y aún así algunos no les afecta o quizás lo ignoran, bloquean lo que está pasando, y aún así por la gracia de Dios que todavía se sigue manifestando hasta el día en que llegará que el Espíritu de Dios sea removido a través de que la iglesia va a ser tomada. Y muy pronto sucederá ese siguiente evento que se llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios que va a ser tomado. Y cuando eso pase, entonces se va a desboronar completamente peor que en los tiempos de jueces. Va a ser más terrible y terror que va a llegar al corazón del hombre, porque el hombre se va totalmente a seguir el pecado a toda velocidad. Vamos a ver esos tiempos terribles que ya se están viendo y van a intensificarse hasta llegar a su culminación en la gran tribulación. Y también, por último, tercero, el líder necesita y es necesario que practique o que sea y que tenga humildad. Una de las claves que necesitamos en los líderes es humildad, porque entra la arrogancia, la soberbia, porque sabe o conoce a Dios, le revela cosas, que se exalta o entra la soberbia. Y necesitamos todos practicar la humildad, especialmente los líderes. Tenemos que humillarnos unos a los otros, pero como líder es difícil vivir, aunque su conducta y su estado quizás quiera y desea la humildad, entra la arrogancia, y ese es el peligro que existe. Hay un libro muy famoso en inglés que se llama Animal Farm, o sea, el rancho, podríamos decir el rancho de los animales. Animal Farm, el rancho de los animales. Y cuenta este varón que escribió este libro allá en los 40 de la Gran Bretaña, que él miraba ya las cosas como eran, que al analizar que cuando la gente se comienza a revelar, comienza a ver las cosas y hace la ilustración de que cómo es de que se voltean las cosas. En este libro habla de que los animales estaban muy sentidos en cómo los trataba el hombre. Entonces hay una rebeldía, se rebelan contra el hombre y botan al hombre fuera, y los animales comienzan a controlar el rancho, comienzan a controlar aún donde ellos vivían. Y entonces los que comienzan a dirigir eran los que tenían más conocimiento, eran los cerdos, los puercos, los marranos, que les llamamos, tienen tantos nombres. Ellos comenzaron a guiar, a dirigir, a cambiar las cosas, pero llegó a tal grado
que hay una frase que ellos usaron, que aún el animal se tenía que tratar con mucho respeto uno al otro, y no debía de haber debía de tener un acuerdo de convivir en unidad. Pero empezaron los cerdos a ser los líderes y a dominar y a controlar, a tal grado que ya después estaban peor que los humanos. El trato de los demás animalitos era peor, y estos que tomaron el nuevo puesto ahora eran más severos, eran más duros, y castigaban y aún hasta mataban aún a los demás animales, que no debería de suceder. Animal no mata animal, era una de las reglas que hay en ese libro. Y el mundo se hizo peor para los animales. Ya estaban deseando regresar para atrás, a que el hombre los gobernara, en vez de que los cerdos, los animales, que era animal, que controlara a ellos. Eso es una lección de ese libro que nos da, de que cuando entra un nuevo gobierno o entra un nuevo líder, muchas veces es peor o hace más desastre para el pueblo que el anterior. El libro de Jueces es una historia triste y trágica de rebeldía, de desorden, pero vemos la gracia de Dios. Dios siempre está listo para perdonar, y la importancia que tenemos que realizar y practicar es que el líder, el que está con responsabilidad al frente de otros, debe de practicar con humildad vivir la vida. La vida cristiana entonces comienza por eso, como dice el Señor, con la humildad. El que quiera ser mayor, que se humille ante los demás y sirva. Que el Señor nos ayude a poder humillarnos. Que Dios le dé a usted y a mí el poder de no rebelarnos contra Dios. Y se demuestra de cuando nos rebelamos contra Dios, cuando vivimos en rebeldía unos con los otros. Que Dios nos ayude a que no practiquemos la verdad de este libro de Jueces, que en esos días que no había rey en Israel, y que cada uno vivía o hacía lo que bien le parecía, que no sea así en nuestro día. Que ahorita que nuestras iglesias que no se pueden juntar, o pocas iglesias se están juntando, que no practiquemos lo que nosotros queramos, y que nadie nos pueda llamar la atención, sino al revés, que nos humillemos delante de nuestro Dios. Que eso sea para usted y que eso sea para mí. Que Dios nos ayude en estos tiempos de que va a intensificarse, y en este año quizás aumente más anarquía con los grupos que no están contentos con lo que está pasando, y nunca van a estar contentos, porque el hombre en su corazón está falto y necesita a Cristo, necesita ser salvo, necesita que alguien lo rescate, y por eso vino Cristo. Vino a rescatarnos, vino a rescatarlo a usted y a mí, pero tenemos que poner nuestra fe y nuestros ojos en Él. Tenemos que confiar en la obra que Él hizo. Por eso Él murió en la cruz, para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados. Ojalá que usted ya haya confesado con sus labios y haya proclamado a Jesús como su Salvador. Si no, hágalo hoy. Que Jesús sea el Salvador de su vida, y usted tiene que clamar a Él. Y si el Señor le está hablando a su vida, venga el Señor Jesucristo, arrepiéntase, dígale usted que sabe y reconoce que es pecador. Todos somos pecados y necesitamos el perdón de nuestro Dios. Él tiene poder para perdonar su pecado, como lo ha hecho conmigo y con muchos más que lo han hecho. Confiese a Cristo antes de que sea demasiado tarde y no hay solución para usted. Cristo es la respuesta en este momento. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Él. Señor, en esta hora que concluimos este mensaje de este libro, ayúdenos, Padre, para poder entender y buscar a Jesús, que podamos tener el deseo de poder humillarnos ante los demás. Denos esa gracia, Señor, esa cualidad que necesitamos. Ayude a aquel que está oyendo, a cada uno que oímos su palabra en este día. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén.
El siguiente libro que vamos a examinar en el viaje que estamos haciendo por la Biblia es el libro de Ruth, que este libro de 4 capítulos, un libro hermoso, habla sobre el tiempo de los jueces, pero muy diferente la historia que vamos a ver en el libro de Ruth. Con el favor de Dios, esa va a ser la siguiente lección. Lea ese libro o comience a leerlo y así podrá usted aprender más de la palabra de Dios. Que Dios lo cuide y lo guarde, es mi deseo, y que el Señor lo bendiga en este nuevo año.